La situación que se vive en Venezuela es preocupante. Hemos visto las tremendas manifestaciones, unas grandes movilizaciones en diferentes partes de Venezuela, en diferentes estados venezolanos, respecto de la situación que en este momento se vive ante el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, y esta disposición es estar, digamos, desarrollada por nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso de Venezuela, Juan Guaidó. Está con nosotros Ramiro Escobar, él es analista, docente universitario también. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera pedirte es tu punto de vista, tu análisis respecto de la legitimidad de esta proclamación de presidente interino de Guaidó frente a esta situación. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista constitucional de Venezuela, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que hay una constitución en Venezuela que se hizo en la época de Hugo Chávez, la constitución bolivariana, ¿no?, que ya en repetidas ocasiones ha sido vulnerada por el propio Nicolás Maduro. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente que existe en Venezuela, que quiere hacer otra constitución, no podía llamar elecciones, ¿no? Pero lo hizo, ¿no? Los bloqueos que ha habido para la participación de la oposición en la elección, que además se retrasa varios meses sin mayor justificación, también es una forma de vulnerar la Constitución. Entonces hay una cadena de vulneraciones de la propia Constitución hecha por Chávez, por el actual régimen de Maduro. El argumento de la oposición en este momento es que, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, ante la ausencia del presidente, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la oposición, ¿no?, políticamente hablando, el señor Maduro no está. No es el presidente legítimo, es un usurpador. Entonces, eso le da sentido, según el punto de vista de la oposición, a la ausencia del presidente, y por eso puede asumir Guaidó. Ahora, lo que ha sucedido es que la Asamblea Nacional no ha tenido una reunión y un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional para darle dicha responsabilidad de la presidencia a Guaidó, sino que ha sido una proclamación externa, ¿no?, fuera de los ámbitos del Parlamento venezolano. ¿Eso complica la situación, digamos, deslegitima un poco la decisión que ha tomado, o cómo lo ves? Bueno, lo que ocurre es que la Asamblea Nacional sí desconoció la nueva juramentación de Maduro, pero no hizo jurar a Guaidó dentro del ámbito parlamentario, del mismo local, si quieres, y en una sesión oficial de la Asamblea Nacional. Creo que ahí hay un dato político, ¿no? Probablemente lo pensaron unas horas, dijeron vamos a hacerlo de todas maneras, y finalmente terminan haciéndolo en la calle, ¿no? Ese ritual de hacerlo en la calle ocurre cuando ya hay una gran presión popular, ¿no? Que, ojo, Julio, es bien importante comentar esto, ¿no? Ya no es una presión política solamente de la oposición, sino es la gente ya harta, incluso saliendo de los barrios pretendidamente chavistas, pero donde ya el apoyo a Maduro se ha venido abajo por la desastrosa situación económica. Y cuando hay presión popular internacional, hay presión internacional, varios países desconociendo también a Maduro como presidente. En ese contexto es que ellos deciden hacer esta juramentación en la calle, ¿no?, que toman como válida debido a todos los atropellos constitucionales que ha habido antes por parte del régimen de Maduro. Entonces, evidentemente es una situación un poco resbalosa, y el chavismo, el oficialismo, va a argumentar que no es legal, y por lo mismo el Tribunal Supremo de Justicia ya ha pedido desconocer estas acciones. Pero el problema en Venezuela es que estamos en una situación pantanosa de ese tipo, es crónica. O sea, ya fue más allá de lo que legalmente se pudiera manejar. Ya las calles están encendidas, hay grupos de la Guardia Nacional que se han ido en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto ahí en imágenes, pasábamos ahora en la mañana, que en uno de los estados, incluso la misma policía con sus motos y sus vehículos se han sumado a las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro. Esto está escalando, esto sigue creciendo. ¿Cuál es tu visión respecto de esta situación que se vive ahora en las calles de Venezuela? Bueno, ese es un asunto sumamente interesante. A lo largo de los años, y sobre todo durante el gobierno de Nicolás Maduro, ha habido sucesivas protestas en las calles. Y antes también durante el gobierno de Chávez. Pero lo que no había ocurrido con tanta intensidad es que salieran a protestar personas que viven en los barrios populares donde el chavismo supuestamente era influyente. Eso no había ocurrido con tanta intensidad, por lo menos. Lo que revela que la oposición, como comentamos hace un momento, ya no está conducida solamente por la Mesa de la Unidad Democrática, que son 20 partidos de oposición,
sino ya es una suerte de levantamiento popular debido al hartazgo de la situación. Ya no es una, digamos, una expresión contraria al chavismo, ¿no? Podríamos decir que ahora la gente está saliendo, de repente son chavistas, algunos de ellos o muchos de ellos, eso es lo que pero se está están observando diciendo, también. estamos ya contra lo que está haciendo Nicolás Maduro, Así contra es. el régimen, contra la crisis económica, contra la situación de violencia que se vive, o sea, va más allá del chavismo que en algún momento, efectivamente, en las zonas más populares, tenía bastante apego con Chávez en el gobierno. Y dentro del mismo chavismo hay sectores críticos desde hace tiempo, desde que asumió Maduro, hay sectores críticos para uno y otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Hay sectores críticos que piden que se profundice el proceso revolucionario y ya no sé hasta dónde, ¿no? Teniendo en cuenta el caos que se vive, y otros que más bien piden que Maduro retroceda y tome medidas más inteligentes porque evidentemente observan que la situación se le está yendo de las manos. Entonces ya no es, digamos, solamente las clases medias y altas, que eran las que protestaban en la época de Chávez y en la época de Maduro, sino ya es un arco de personas, de ciudadanos y organizaciones bastante más amplio. Y por eso la manifestación de ayer ha sido muy grande, ¿no? Y por eso también hay una reacción internacional de reconocer a Guaidó, ¿no? Y no a Maduro. Entonces, acá, digamos, quienes creo que van a inclinar la balanza para uno u otro lado son los militares, ¿no? Sí, que también están ya empezando a expresarse en contra. Sí, en varios esos grupos, signos ya son sintomáticos de que hay un quiebre al interior, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hasta ahora lo que no se ha visto es a un alto oficial militar saliendo y diciendo yo apoyo al señor Juan Guaidó. Yo estuve en Venezuela en abril del 2002, cuando le hicieron un golpe a Chávez y salió del poder durante unas horas. Y yo recuerdo que en ese momento en Caracas, en la televisión, cada 20 minutos salía un oficial distinto diciendo algo distinto, y eran de alta graduación. Eso no ha ocurrido todavía. Todavía, ¿no? Pero probablemente eso suceda. Ahora, el respaldo que ha recibido Guaidó por parte de varios países, incluyendo el Perú, por ejemplo, es significativo. Pero lo que llama la atención es la situación de México, que todavía no se pronuncia. En algún momento se pronunció respecto de aceptar, ¿no? las elecciones con Nicolás Maduro para un nuevo periodo, pero hasta el momento se mantiene en esa posición. ¿Qué está sucediendo en este caso? Lo que pasa es que dentro de la comunidad latinoamericana, si bien existe el Grupo de Lima, donde hay 14 países, hay matices en la posición. Y México, que está en el Grupo de Lima, ¿no? Lo que ha dicho desde que llegó López Obrador al poder es que ellos no van a intervenir, es una doctrina de la no intervención en asuntos de otro país, pero no se han salido del Grupo de Lima y lo último que dijeron antes de que esto estallara es que pretendían mediar. Un día antes, fíjate, todas las piezas hay que tenerlas en cuenta. Italia, Francia, España estaban proponiendo también formar una comisión para tratar de establecer un diálogo entre la oposición y el gobierno. Francia, que no es un país, digamos, de izquierda, ¿no? Italia menos, ¿no? Pero los acontecimientos se han venido en tropel, ¿no? Han creado otra situación. La Unión Europea todavía no ha tomado posición muy clara frente al asunto, está evaluando y, según entiendo, ha deslizado la posibilidad de reconocer a la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no he escuchado que haya reconocido formalmente a Guaidó, pero podría hacerlo en las próximas horas. Entonces, los países que están pidiendo un diálogo probablemente vayan a cambiar de posición. O lo que puede resultar de eso también es que, debido a la turbulencia de la situación, efectivamente se proponga también un diálogo, pero un diálogo que tenga como objetivo una transición. Porque el diálogo no puede ser simplemente sentarse a conversar y que no pase nada. De acuerdo. ¿No? Que es lo que se ha intentado en varias ocasiones y no ha llevado a nada también. Exactamente, ¿no? Ahora, Donald Trump ha reconocido a Guaidó como el presidente interino. Y esto ha dado lugar a que Nicolás Maduro rompa relaciones diplomáticas y haya hecho incluso un anuncio de un plazo de 72 horas para que se retiren los diplomáticos norteamericanos de su país. Pero, ¿qué significa esto para Venezuela? Porque a final de cuentas las relaciones comerciales, la venta de petróleo en Estados Unidos, eso sí no se tocan, ¿no? Bueno, es una situación bastante complicada porque, fíjate, los diplomáticos han dicho que como ellos reconocen a Guaidó, no van a salir. O sea, ellos van a... Por pedido de Guaidó mismo, ¿no? Incluso. Claro, entonces, digamos, ya para ellos la autoridad de Maduro no existe, por lo tanto que salgan en 72 horas no va a tener ningún efecto para ellos. Pero eso nos conoce una situación muy complicada. ¿Qué va a pasar cuando se cumplan las 72 horas? Maduro sigue en el poder y ¿Puede incursionar en una embajada? Bueno, podría ocurrir, o podría ocurrir lo que ocurrió en Irán, que los partidarios del gobierno rodeen la embajada.
podría ocurrir que haya una reacción de Estados Unidos para defender a sus diplomáticos. Porque ha dicho, las cartas están sobre la mesa, ¿no? Eso me parecería Como una terrible amenaza. porque ya se crearía una situación de violencia con intervención militar desde afuera que creo que podría agravar las cosas. A mi juicio, lo menos turbulento sería que Maduro renuncie, ¿no? Lo que, ¿Estará en condiciones de bueno, renunciar? por lo que ha dicho ayer, no. Pero a veces, con el correr de las horas y viendo que la situación se empieza a caer, eso creo que sería lo que evitaría una situación de violencia de mayor calado, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay que tener cierta visión política, cierta dignidad, cierto sentido de realismo que parece que él no tiene, ¿no? Otros presidentes en situaciones similares renunciaron, ¿no? Ahora, mirando ya al Perú y las implicancias que esto pueda tener en nuestras relaciones con Venezuela, las relaciones comerciales, y por otro lado la situación de los peruanos en Venezuela, porque Perú es uno de los países que ha sido totalmente clara la posición contra Nicolás Maduro. Bueno, era esperable la reacción del Perú, ya que es uno de los países que lidera el Grupo de Lima, ¿no? O es el país que lidera el Grupo de Lima respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en una suerte de limbo. Si estamos reconociendo a Guaidó y no a Maduro, ¿no? Hay una serie de cables diplomáticos, incluso comerciales, que están quedando como en el aire hasta que la situación se defina. Por ejemplo, si tenemos que hacer algún tipo de reclamo comercial, ¿a quién se lo hacemos? ¿A Guaidó o a Maduro? ¿Quién tiene el control real de la situación, ¿no? ¿Y la situación de los peruanos en Venezuela? Además, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Si se desata una situación de violencia incontrolable, ¿cómo se les va a ayudar desde el consulado si lo que podría ocurrir en las próximas horas es que haya un rompimiento de relaciones debido a este desconocimiento? Pero nuevamente, ¿quién tiene la autoridad allá? ¿Guaidó o Maduro? ¿Quién puede decir rompemos relaciones o las mantenemos? ¿Quién puede decir se mantiene el canal diplomático? Por eso que la situación es indefinida en este momento. Digamos, no ha terminado la película, no, la película está en curso. Y cuando está en una situación de convulsión, no es bueno pues hacer este tipo de cosas. Hay que esperar que las cosas se desarrollen, que haya algún tipo de desenlace para tratar de retomar los caminos políticos, diplomáticos para esos fines. Yo creo que habría que esperar un poco, quizás, porque en el 2002 ocurrió algo parecido, eran otras circunstancias, el chavismo tenía mucho apoyo en ese momento, a Chávez lo volvieron a poner en el poder a las pocas horas, pero acá creo que ya la situación es casi terminal, ¿no? Vamos a ver qué cosa sucede. Muchas gracias, Ramiro, por estar Gracias por conversando la con invitación. nosotros. Ramiro Escobar ha estado conversando con nosotros respecto de la situación de Venezuela y ya tenemos a Tanú Simons con el ministro de Justicia en San Isidro, así que vamos a darle pase de inmediato a